Hola, estamos aquí una vez más grabando un Eli de cerca. Hoy vamos a hablar de un tema que es tema de conversación esta semana, el Día Internacional de la Mujer. Para que nos ayude a desarrollar este tema, me he traído a Melissa Bernini, que no solo es una buena amiga, sino que es abogada y de hecho ha participado en la redacción de reglamentos contra la violencia de género, etcétera, en algunas instituciones públicas, y me parece que nos puede dar, nos puede hacer grandes aportes. En Costa Rica muchas veces cuando hablamos del tema de la mujer, saltan los que dicen, ay, pero todos somos iguales ante la ley, ¿por qué el feminicidio se trata de manera diferente? Bueno, porque las razones por las que muere una mujer cuando es asesinada por su pareja, expareja, personas en relaciones de poder, no son las mismas que cuando los hombres mueren porque se fueron a meter en pandillas o cuestiones por el estilo, ¿verdad? Y las causas son diferentes y entonces toda esta temática requiere de un tratamiento diferente. Y a veces creemos que en Costa Rica ya el tema lo tenemos resuelto. Y resulta que en el tema de mujer andamos bastante atrás. Si no me equivoco, el primer país del mundo que promulgó el sufragio para las mujeres fue Nueva Zelanda, y eso fue en el siglo XIX, creo que por ahí en 1893. En Costa Rica apenas en 1950 se dio por primera vez el voto femenino, ¿verdad? Y así como en ese tema nos tomó más de medio siglo, más que al primer país, pues en otros temas también andamos por ahí atrasados. Bienvenida, Meli. Muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Creo que es un tema que va a ser bastante enriquecedor para nuestro público aquí en Eli de cerca. Bueno, muchas gracias, Eli. Un placer estar con vos acá, compartiendo un ratito con la audiencia, pues no solo del Partido Liberal Progresista, sino de todas que siguen las redes y demás. Sin duda, el 8M, como le hemos llamado a lo largo de la historia, es un día que viene a darnos una reflexión intensa de por qué es que tenemos que celebrar o conmemorar un Día Internacional para la Mujer, ¿verdad? Y es porque a través de la historia, la lucha que se ha dado para precisamente lograr una igualdad, ¿verdad? Un trato igualitario entre hombres y mujeres, nos ha demostrado que esa lucha termina siendo insuficiente, ¿verdad? Y que tenemos que continuar y continuar y continuar, porque ciertamente cada vez tenemos más herramientas y más acciones desde la óptica jurídica, legal y políticas públicas y demás, pero nunca va a ser suficiente, creo yo, mientras existan las formas de conducta en la sociedad por las que tenemos que salir a defender el 8M precisamente. Sí. Pero de verdad que para mí es un placer y un honor estar con vos aquí a la par y que podamos conversar un ratito. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, hablando de esas desigualdades, una estadística que vi esta semana es que, bueno, ya sabíamos, desde hace muchos años, en Costa Rica se están graduando muchas más mujeres que hombres de las universidades. Y sin embargo, en el mercado laboral, solo 4 de cada 10 personas que tienen empleo son mujeres. Es decir, que existe una enorme disparidad. La tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral es mucho menor que la tasa de participación de los hombres en la fuerza laboral. Es decir, el porcentaje de hombres en edad de trabajar que están en la fuerza laboral es casi el doble. Tal vez no exactamente, pero es bastante más alto que el porcentaje de mujeres en edad de trabajar. Y hay estudios, informes de diferentes organismos. En algún momento, hace unos años, tal vez hace unos 10 años, el Fondo Monetario Internacional había emitido un informe donde decía que con aumentar la tasa de participación femenina en la fuerza laboral al promedio mundial, no al de los mejores países del mundo, pero al promedio mundial, porque estábamos bien por debajo, la economía costarricense podría crecer en varios puntos porcentuales, ¿verdad? Ahora no recuerdo no retengo los datos, pero me acuerdo que escribí un artículo, no sé si por ahí del 2016, 2017 al respecto. Y más bien, cuando vino la pandemia, la situación se nos volvió a revertir. Y ahora la participación femenina en la fuerza laboral es menor
que antes de la pandemia. Y cuesta más que una mujer sea contratada. Cuesta más. Bueno, contanos, ¿por qué? Porque la brecha sigue marcando el mismo hito en la historia, porque seguimos siendo desiguales en las diferentes oportunidades. Y es que a veces es tan fácil identificarlo. ¿Quién lidera una asociación de desarrollo? Generalmente, en la mayoría de los casos. Yo en general veo muchas mujeres liderando asociaciones de desarrollo. Totalmente, así es. Sí. Las juntas de educación, las asociaciones de desarrollo que son, como podemos llamarlo, el primer enlace con las comunidades y con las necesidades de cualquier población. Entonces, nos ubican y nos tienen para dejarnos ahí, en presidir o ser la secretaria de una asociación de desarrollo, de una junta de educación, o tal vez una concejal de distrito por ahí. Y lo cierto es que la brecha que ha existido por la historia ha ido mejorando en las condiciones y la participación de las mujeres en diferentes espacios, como por ejemplo la política, ¿verdad? Pero ¿por qué tuvimos que luchar para que en Costa Rica hubiese paridad? Uno se lo pregunta y dice, ¿por qué la sociedad tiene que darse una lucha para que en un consejo municipal, en una asamblea legislativa, en un órgano colegiado, exista paridad? Exista un 50% de hombres y de mujeres. Bueno, porque la historia ha dicho que eran conformados por una totalidad de hombres, ¿verdad? Y así ha sido tanto en el espacio político como en el espacio laboral para las mujeres. Hoy por hoy debemos decir que han habido avances importantes en la esfera laboral y de contratación de mujeres en los diferentes mercados, pero sigue siendo menor, como lo decías. Sigue siendo menor, nos seguimos enfrentando a diferencias odiosas a la hora de contratarnos y también salariales, porque yo conozco casos de mujeres que asisten a una entrevista y les dicen o les indican que el salario es 100,000 colones y al hombre le indican que es 200,000 colones. Por el mismo trabajo. Por el mismo trabajo, ¿verdad? Hay a veces la mujer más calificada, porque como vos decís, estudia más. Sí. Ahora se prepara más. Y precisamente uno de los nortes y de los lemas para la conmemoración de este 8M es el empoderamiento de las juventudes mujeres. ¿Para qué? Para que continúen estudiando, continúen preparándose, capacitándose y demás, para que puedan incursionar en los diferentes espacios que ciertamente nos han robado. Es que hay que decirlo así, son espacios que nos han robado a través de la historia. O sea, no podemos negarlo, esa es la realidad, y nos ha tocado ir luchando y luchando poco a poco desde permitir, como antes mencionabas, que las mujeres pudiésemos votar en nuestro país, ¿verdad? Hasta la reciente ley aprobada en la Asamblea Legislativa contra la violencia vicaria, ¿verdad? Que es una ley en protección de los derechos de la mujer. Sí. Volvamos al tema de las asociaciones de desarrollo. A uno, digamos, en la labor de construcción de partido político, una de las partes más difíciles es precisamente alcanzar la paridad de género. Cuando un partido, o sea, los partidos políticos tienen que tener comités ejecutivos en todos los cantones del país y en algunos cantones cuesta mucho encontrar mujeres interesadas en participar en política o que tengan las condiciones que les permitan participar en política. Y cuando digo que tengan las condiciones, aquí ya estoy hablando de otras cosas, no estoy hablando de preparación, estoy hablando de que hay mujeres que le dicen a uno, es que mi marido no me deja, ¿verdad? Tengo que pedir permiso. Tengo que pedir permiso. Voy a hablarlo con mi marido a ver si me deja. O trabajo, atiendo a mis hijos, atiendo a los papás de mi esposo y no me queda tiempo para eso, ¿verdad? Pero me ha llamado poderosamente la atención que en las asociaciones de desarrollo, efectivamente, y en general, en todas estas organizaciones comunales, en general la presencia femenina es mucho más marcada que la presencia masculina. Y bueno, seguramente tenemos diferentes perspectivas, el famoso tema de la perspectiva de género. Yo siempre me imaginé que eso era producto de que la mujer se preocupa más de su entorno, de su metro cuadrado, de decir, bueno, mis chiquitos pasan por aquí, yo quiero que estas aceras estén bien, mis chiquitos tienen que jugar en la calle, quiero que haya un complejo deportivo, etc. Y los hombres andamos volados pensando en quién sabe qué,
no voy a decir la expresión que iba a decir, y que por eso los hombres nos metemos más en la política nacional y las mujeres más en las cuestiones locales. Veo que estoy equivocado. No, no es que estés equivocado, no. Sin duda, la mujer siempre ha mostrado un interés mayor por los temas de su comunidad, de su barrio, ¿verdad? Del lugar donde vive, donde transita a los hijos, de las escuelas y demás. Pero también es porque somos las que estamos en la casa. Sí. Entonces tenemos más tiempo, porque somos las que nada más salimos antes de las 7 de la mañana a dejar a los hijos al kinder o a la escuela, regresamos, se hace el oficio, se hace el almuerzo y hay que ir a la reunión de la Asociación de Desarrollo. Entonces el hombre, como el hombre sale a trabajar y es el proveedor y demás, él no puede participar en esas asociaciones. Incluso si lo miramos un poquitito en las diferentes organizaciones comunales, los hombres que participan generalmente, no en todos los casos, están pensionados. Están pensionados. ¿Verdad? Eso es cierto. Pero las mujeres, muy notorio. pero las mujeres no, las mujeres son de todas las edades. Y puede ser por las dos cosas, porque les gusta involucrarse, pero también porque dicen, es que no tienes nada que hacer. ¿Por qué no te metes? A vos te sobra el tiempo, métete, ¿verdad? Y eso es lo más cruel que le pueden decir a una mujer, así sea una excelentísima ama de casa, a quienes las admiro profundamente porque solo quienes han estado en esa labor saben lo que significa ser ama de casa y sin remuneración, ¿verdad? Entonces, resulta que tienen más tiempo. Les han dicho de todo, ¿verdad? Se les ha dicho de todo. Y entonces, esas son las cosas que hacen que tengamos que seguir luchando por ocupar espacios, por que se nos permita participar, lo que decías ahora, la búsqueda de mujeres para la participación en la política no es sencilla. No, para nada. A veces no quieren involucrarse y otras veces no las dejan y no les permiten involucrarse, sí, ¿verdad? Sí. De hecho, una cosa que para nosotros en el PLP es importante es promover políticas que le permitan a más mujeres alcanzar la independencia financiera. Y eso pasa por preparación, oportunidades en la fuerza laboral, igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y cuando yo he hablado de estos temas en público, me saltan los conservadores y me dicen que lo que quiero es destruir la familia. Que es que si la mujer va a tener independencia financiera, entonces ya no va a estar en la casa metida cocinando. Ya no va a depender del hombre. Ya no va a depender del hombre. Y yo creo que el no depender, y ojo, yo tengo 31 años casado, dentro de 3 días más o menos cumplo los 31 años de casado, con una mujer maravillosa, donde los dos dependemos uno del otro, ¿verdad? Pero no hay una relación de dependencia de yo te mando porque yo gano más que vos o vos me mandás porque ganas más que yo. Pero hemos construido una familia preciosa y sin tener que de ninguna manera, digamos, obligarla a quedarse en la casa. A Rosy, vos la conoces muy bien. Ella es artista, anda en su mundo ahí, ¿verdad? De la creatividad y qué sé yo. Pero cuando yo he hablado de estos temas, ¿verdad? De las mujeres necesitan independencia financiera, eso es lo que me dicen. No, usted quiere destruir la familia tradicional. Y yo creo que una familia más bien se fortalece en la medida en que todas las personas, todos los miembros de la familia, la pareja pueda tener éxito en el campo en el que quieran tenerlo, ¿verdad? Porque con eso va realización profesional, realización personal, hace que la gente se sienta mejor. Cuando uno está bien con uno mismo, las relaciones de uno están mejor también, ¿verdad? Y me parece que, bueno, tenemos que superar muchas de esas visiones tan excesivamente conservadoras. Es un tema de autonomía y libertad, Eli. Es un tema de la libertad y la autonomía de las mujeres. Yo creo y quiero un país que tenga familias fuertes y unidas y hermosas, pero que la mujer no tenga que pedirle a su esposo el dinero para ir al súper a comprarse sus artículos de aseo personal. Esa es la Costa Rica que uno sueña, ¿verdad? Donde la autonomía económica sea tal que le permita a la mujer no solo hacerse cargo de sus artículos, de sus compras y de lo que quiera comprarse, sino que le permita formarse. ¿Cuántas mujeres hoy por hoy no se permiten estudiar
porque el marido no les da el dinero para que terminen el bachillerato o para que acudan a una universidad, porque también, vamos a decirlo, no estudie porque me puede llegar a ganar, es el pensamiento de algunos hombres. ¿Y por qué? Porque todavía nosotros estamos en una sociedad patriarcal y machista, todavía existen. Uno sueña de verdad con la Costa Rica donde los femicidios no se den, ¿verdad? Sí. Y que si en el lamentable caso que una mujer llegue a morir, sea en otro escenario. Ojalá ninguna muera, pero que sea en otro escenario y no a manos de esa persona que le causó la muerte y que era su pareja o su expareja o lo que fuera. Entonces, la autonomía económica de una mujer debe de existir y para mí debe de ser un tema de una política pública. Debe de haber una política pública para trabajar la autonomía económica de las mujeres y la libertad de las mujeres. La mujer tiene que sentirse libre, tiene que sentir que ella puede realizarse como ser humano, como persona, como mujer, porque lo mismo vale una mujer que vale un hombre. Y eso es muy importante felicitarlo o mencionarlo, porque hay quienes nos ven a las mujeres que en algunas oportunidades hemos hablado, hemos dado alguna charla, alguna lucha, algún foro o algo, y entonces nos ven como feministas, radicales y esto. Y la realidad del caso es que nosotros no estamos pidiendo más. Nosotros estamos pidiendo ser iguales, sí. Que se nos traten por igual, ¿verdad? Que tengamos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, que no hayan discriminaciones odiosas. Esa es la realidad. ¿Por qué se da el 8M? Si nos vamos a la historia, ¿por qué nace el 8M? El 8M nace porque hace muchísimos años se planea llamar al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque era para buscar igualdad de oportunidades laborales para las mujeres. Sí. Y es cuando se da el lamentable suceso de la muerte de más de 140 mujeres quemadas en una fábrica en Nueva York, ¿verdad? De ahí nace el 8M, porque las condiciones laborales en las que ellas estaban eran inhumanas, ¿verdad? Y de ahí, obviamente, se vienen una serie de acontecimientos a nivel mundial que han marcado que reforcemos cada vez más el 8M y que sigamos conmemorando que exista un Día Internacional de la Mujer y que sigamos luchando por igualdad, por libertad, por paz, por vida y por justicia. Esa es la realidad. Así es. Yo no sé si será que yo crecí en una familia, no voy a decir en un matriarcado, pero es que mi abuelo murió, dejó a mi abuela muy joven y mi abuela se tuvo que hacer cargo del negocio de mi abuelo y cuando mi abuelo lo manejaba no le iba bien y cuando mi abuela lo agarró le empezó a ir bastante bien, ¿verdad? Y fue una señora con carácter fuerte, dominante, y después mi mamá se casó muy joven y tuvo 4 hijos y cuando yo entré a la universidad mi mamá entró a la universidad y entonces yo estudiaba economía y mi mamá estudiaba administración y nos encontrábamos en los pasillos de la facultad. Mi mamá tiene la dicha genética, digamos, de que siempre se ha visto más joven de lo que es. Y entonces, mi mamá, ¿cuántos años tendría? 37, 40, cuando yo estaba en la facultad, ¿verdad? Iniciando. Y parecía 10 o 12 años más joven, y entonces yo por joder me le paraba detrás de ella en los pasillos de la facultad. Le decía, mami, deme plata para ir a la soda. Y ella se volteaba y me decía, cállese, mi hermanillo. Porque yo andaba con las compañeras, ¿verdad? Claro. Pero entonces, yo vi el ejemplo de mi mamá, que, bueno, se casó joven, tuvo sus 4 hijos, pero después dijo, no, yo quiero completar mis estudios, yo quiero superarme. Mi papá también murió dejando a mi mamá muy joven. Y entonces, de hecho, mi mamá era más joven de lo que yo soy ahora cuando mi papá murió. Y entonces, es una señora independiente en todos los sentidos, ¿verdad? Ella se maneja sola, ella vive por su cuenta, que eso más bien a veces tenemos que regañarla porque no pide ayuda, ¿verdad? Cuando debería. Pero entonces, para mí las mujeres fuertes con liderazgo han sido parte natural de mi vida, ¿verdad? Y nunca me he sentido amenazado por esa situación.
cuando yo estaba en el colegio, agarré a una excelente amiga y le dije, Gina, usted va a ser la primera presidente mujer del gobierno estudiantil. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Usted va a ser la primera mujer. Y yo fui el jefe de campaña. Desde ahí me interesaba a mí la política. Desde aquel momento. Y en efecto ganamos, ¿verdad? Era en la época en que nos reuníamos en las casas con cartulinas que comprábamos en la Universal a recortar muñequitos porque era el logo del partido, ¿verdad? Y los recortábamos a mano y yo soy una vaca para hacer esas cosas, ¿verdad? Yo habilidades artísticas no tengo, esas son las de mi esposa, pero... Te quedaste en Tijeritas 1 y 2. Claro. Me quedé en Tijeritas 1 y 2, claro. Sí, pero bueno, volviendo al tema, yo creo que a mucha gente le asusta esa figura digamos, vos, ¿verdad? Una mujer empoderada, profesional, exitosa, guapa, que no me oiga tu pareja, que no se enoje conmigo, pero él sabe que yo se lo he dicho. Y mi esposa es la primera, mi esposa es la que dice, qué guapa es Melissa. Siempre. Lo digo, a ver, porque sos una figura imponente. Y me imagino que en tu vida te has encontrado gente que eso le asusta. Pues yo me he encontrado de todo, qué vacilón. Yo me he encontrado de todo. Yo me he encontrado con personas que no tienen ningún problema con el liderazgo femenino y el empoderamiento femenino y con esa fuerza de la que vos hablás, pero por supuesto que también me he encontrado con personas que le temen al liderazgo y que en ocasiones hasta salen huyendo. Como anécdota nada más, en una oportunidad para que veamos el tema de las desigualdades y a lo que nos exponemos las mujeres a veces en espacios de trabajo y otros, yo supe lo que era que a mí en una oportunidad me solicitaran algún tipo de favor especial para ascenderme de puesto, ¿verdad? O también supe lo que era, y lo cual es muy lamentable, y yo deseo que ninguna mujer pase por eso, que te tomen una foto por debajo de la mesa, ¿verdad? Que acostumbras a usar vestido en las reuniones y demás, y entonces algún tipo por ahí llegó, hizo así, y quiso jugar de vivillo, tomando una foto por debajo de la mesa. A esas cosas tenemos que enfrentar las mujeres. O sea, eso no fue en el colegio, ¿no? No, eso fue ya hecho una profesional, laboral. Claro, sí, en ambiente laboral. Y diría uno un ambiente controlado, porque estábamos en una sesión, ¿verdad? Entonces, esas cosas a uno, lejos de generarle, claro que generan enojo y que generan frustración y hasta asco incluso, pero más bien lo hacen a uno más fuerte, ¿verdad? Porque lo hacen a uno entender que hay por qué luchar, que uno tiene que continuar en la lucha porque no podemos tener mujeres que se vean expuestas a esas cosas. Eso me pasa a mí, que voy a decirlo, que en aquel momento pues no estaba tan vieja, pero igual estaba vieja, ya estaba con mis años encima. ¿Vos estás vieja? Sí, pero digamos que no estaba tanto hace unos 10 años que pudo haber pasado esto, pero si eso le llega a pasar a una muchachita de 19, 20 años, recién iniciando en su etapa laboral, probablemente se asusta, sale corriendo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas por las cuales uno tiene que sostener que la lucha debe seguirse dando. Debemos de trabajar en el empoderar a las juventudes y a las niñas que van para arriba. No podemos dejar de luchar. Eso que decís vos es una forma de violencia. No sé ni cómo llamarla, violencia psicológica, lo que sea, ¿verdad? No te hicieron ningún daño físico, pero de ahí va escalando, ¿verdad? Porque una sociedad en la que eso es normal, ¿verdad? Que en un ambiente laboral alguien, un tipo adulto supuestamente, o por lo menos cronológicamente adulto, crea que puede hacer una cosa como tomar una foto debajo de la mesa para ver por debajo de tus enaguas, ¿verdad? Pero ese tipo de actitudes se ven normales y entonces también después se ve normal que cuando uno va a hablar con la señora que sobresale en la asociación de desarrollo y uno le dice ¿por qué no quiere, o sea, por qué no me ayuda en el partido, aspire a algo más, una regiduría, por ejemplo, lo que sea, y ahí es donde le dicen uno, es que no me dejan, ¿verdad? Me parece que es como una cadena de eventos que desatan eso, ¿verdad?
Es muy sencillo y yo no me canso de decirlo. Si la mujer no fuera discriminada, no tiene por qué haber lucha. Si la mujer no fuera violentada, no tiene por qué haber lucha. Si fuéramos tratadas por igual, no tiene por qué haber lucha. Así de simple. Pero es más difícil aún cuando normalizamos conductas que son absolutamente violentas hacia la mujer. Son absolutamente. Normalizamos que, y hay que decirlo, normalizamos la forma de expresarse del presidente de la República cuando con mofa, burla y otras cosas se refiere a que la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto o la ley, que ya es ley, de violencia vicaria. A ver, es una ley como cualquier otra de las que se tramita en esta Asamblea Legislativa. No, pero además es una ley, aquí en la Asamblea Legislativa la gente habla de proyectos de ley importantes y proyectos chayote. Esto no es un chayote. Violencia vicaria, para la gente que no conoce el término, yo no lo conocía tampoco, básicamente es violencia por interpósita mano, es cuando un hombre utiliza, por ejemplo, a sus hijos, daña a sus hijos para provocarle un daño a su mujer o a su exmujer. Puede ser por medio de personas queridas, puede ser atacando su patrimonio, etcétera, hasta los animales, ¿verdad? Y es una forma de violencia muy típica en este país. Yo lo que no sabía era que tenía un nombre, y entonces cuando se presenta, que lo presentó Gilberto Campos, el compañero, el diputado de nuestra bancada, cuando se presenta ese proyecto de ley, yo lo primero que tuve que hacer es preguntarle a Gilberto con toda la pena del mundo que es violencia vicaria. Claro, y estudiar y leer un poquito, claro. Y entonces me parece que es, no es porque es un proyecto de ley presentado que es importante, no, es porque la temática en sí del proyecto de ley es muy importante. Porque va a seguir siendo importante, Eli. Así es. Porque va a seguir, lo repito, si no nos violentaran, no tenemos lucha que hacer, si no nos discriminaran, si no tenemos estos discursos con cierta mofa y cierta burla y los memes que se hacen y todo, desde el mayor líder que debe dirigir un país, ¿qué podemos esperar? Y es que sí, la gente dice y se habla que es un tema de educación, que sí que tenemos que invertir. Claro, para poder desterrar el patriarcado y el machismo, tenemos que invertir en educación desde los más chiquitos. Desde ahí tenemos que iniciar. Eso es para una política a largo plazo, sin duda. Eso no vamos a obtener resultados inmediatos, correcto, ¿verdad? Pero cuando el líder supremo de un país se expresa de la forma que se expresa, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos nosotros a decirle a un joven que no trate como trata a su novia? Es muy complicado. O a su hermano como trata a su hermana. Porque en los núcleos familiares se dan muchas situaciones hacia las hijas, hacia las madres, las abuelas, las tías, por parte de ese núcleo de hombres que conforman la familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le dice uno? Mira, trata de comportarte, si el mayor ejemplo viene mal, ¿verdad? Claro. Claro. Es muy complicado. Es muy complicado. Vos decías hace un rato que, bueno, una frase que es muy cierta, si no hubiera desigualdad no habría lucha. Y dijiste en algún momento, lo que estamos buscando es la igualdad, ni más ni menos que los hombres. Voy a jugar aquí de abogado del diablo por un momento, porque ciertamente en el movimiento feminista no todo el mundo piensa así. Y creo que las pocas que no piensan así y que salen a manifestarse y abajo los hombres, no sé qué, ¿verdad? Que incluso puedo decir que una vez fui a una actividad en la Universidad de Costa Rica donde me invitaron como expositor, y por algún motivo se empezó a hablar de aborto y qué sé yo, y una persona en el público que resultó que era una profesora de maestría en la universidad me dijo, usted no puede opinar porque usted no tiene vagina. No sabía que no podía opinar. Yo no soy el que le va a decir a la mujer lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, pero creo que como formador de opinión en aquel momento o como político que tiene la posibilidad de influenciar cómo se hace la política pública de este país, tengo que tener parte en esa discusión. Vos sabes que yo durante años participé en las marchas del 8 de marzo, porque creo que la causa de la igualdad de derechos de las mujeres es una causa profundamente liberal, ¿verdad? Cuando ya me hice persona más conocida,
empecé a sentir primero los ataques verbales de grupúsculos, que tengo que decir absolutamente minoritarios, dentro de la marcha, que eventualmente culminaron en el 2022 con que estábamos parados aquí en la Plaza de la Democracia, un grupo mayoritariamente de mujeres del partido, yo estaba con mi esposa, y nos rodearon muchachas encapuchadas, gritando improperios, nos empezaron a empujar, no a mí, a todo el grupo, agredieron a las mujeres, por supuesto que a mí también, pero agredieron a las mujeres que venían conmigo, y nos terminaron tirando un tarro de pintura encima, ¿verdad? Y entonces mucha gente dice, o sea, no, es que esa lucha no es por la igualdad, esa lucha es para lo contrario, ¿verdad? Yo tengo claro que no, yo tomé la decisión de dejar de participar en las marchas porque no tiene sentido que mi presencia ahí provoque este tipo de reacciones. Seguiré apoyando la causa de la igualdad de la mujer, pero también resiento que desde la organización de esas marchas en ningún momento nadie se comunicó conmigo para decirme, disculpe, Eli, esto no nos representa, esto no es la mayoría, esto no es parte de la organización de la marcha. Me parece que... Es muy difícil, Eli, porque estos grupos minoritarios, como vos decís, absolutamente. Yo creo que no representan a la mayoría de las mujeres. Estoy seguro. Y debo decir algo, la lucha por la igualdad de derechos de la mujer no es una lucha solo de mujeres. Uh-huh. Nosotros tenemos que hacerla junto a los hombres, uh-huh. Porque entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Las mujeres, vamos a luchar por las mujeres. No, es una sociedad que luche por la igualdad. Esa es la realidad. O sea, uh-huh. y además de eso, ¿qué las hace más? ¿O qué derechos creen que tienen de más por tirarte un balde de pintura? Sí, bueno, ¿qué ganaron con eso? Absolutamente nada. Sí, o ¿cuál derecho ganaron? ¿Verdad? No hay, eso no es la lucha para mí. A mi concepto, eso no es la lucha que nosotras estamos dando, porque nosotras tenemos que incluir a los hombres, tenemos que incluir a las comunidades, tenemos que incluir a los medios de comunicación, tenemos que incluir a los actores políticos que toman decisiones. Es una serie de personas y de figuras que tienen que involucrarse en esta lucha por la igualdad. Por cierto, si somos solo las mujeres, difícilmente lo vayamos, creo que, a lograr. Yo creo que parte de la labor es convencernos a los hombres de que, primero, no tenemos por qué sentirnos amenazados, ¿verdad? Y eso pasa por tener diálogo con los hombres. Y entre más hombres nos sumemos a ese bando, de estar absolutamente convencidos de que una mujer en igualdad de condiciones no me representa una amenaza, de ahí entre más hombres nos sumemos a ese bando, más rápido va a llegar la igualdad real de la mujer, ¿verdad? Ciertamente concuerdo plenamente con vos y traje el tema a colación porque, a ver, yo no es que crea que esas mujeres representan a la globalidad de las mujeres, pero le hacen un daño enorme a la causa, como en todas las causas, ¿verdad? En todas las causas siempre aparecen extremistas que quieren secuestrar la causa para otros motivos, lo cual me lleva de regreso al origen de la conmemoración del 8 de marzo. Vos hablaste del incendio de aquella fábrica en Nueva York, donde murieron aproximadamente 120 mujeres, que no es que murieron porque había un incendio, es que hubo un incendio y murieron porque las tenían encerradas y no las dejaban salir, ¿verdad? Las condiciones laborales. Las condiciones laborales, lo cual provocó que empezaran a haber marchas de mujeres pidiendo derechos, o sea, mejorar las condiciones laborales, ¿verdad? Uh-huh. Conmemoraciones o celebraciones o desfiles o marchas que se llamaron Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, existen desde mucho antes de que Naciones Unidas en los años 70 definiera, ¿verdad? El año internacional de la mujer, creo que fue el 75, qué sé yo. Pero el 8M tiene un significado que ha sido distorsionado.
El 8 de marzo resulta que en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, se genera una, no sé si una hambruna, pero una escasez de absolutamente todo en la Rusia zarista. Y de hecho, recientemente, en aquella época se llamaba Petrogrado, lo que hoy se llama San Petersburgo, cierra una fábrica que le daba trabajo a 30,000 personas. Era la principal fuente de empleo de la ciudad, y la mayoría mujeres, ¿verdad? Entonces empiezan a haber protestas, pero sumado a eso, por la escasez que había de todo, filas para poder conseguir un bollo de pan. Y en esas filas se empezaron a dar desórdenes que culminaron en marchas espontáneas por parte de las mujeres, exigiendo mejores condiciones laborales, mejor acceso a la alimentación, porque estaban pidiendo cosas muy básicas, ¿verdad? Y fue como la primera señal popular no la primera señal, pero el primer atrevimiento popular de manifestarse contra el régimen zarista, en el que, según he leído yo, no estuvieron involucrados el Partido Comunista, ningún partido político. Fueron marchas espontáneas de las mujeres que envalentonaron después a los bolcheviques para alzarse. Y entonces se dice que esa es la Revolución de Febrero, pero la revolución que da inicio a la Revolución Rusa es en julio, ¿verdad? Entonces fue verdaderamente un precursor. Pero yo creo que esa izquierda se ha querido adueñar del concepto de que el 8M es un concepto solo de la izquierda, cuando la lucha por la igualdad de las mujeres la empezaron los liberales en el siglo XVIII, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que es una lucha de todas las mujeres. No importa si son liberales, si son de izquierda, si son evangélicas, si son de derecha, o si son completamente apolíticas. Es una lucha por la igualdad, es una lucha humana. Es una lucha nuestra, yo lo digo, y precisamente el lema para este año, para este 8M, es para todas las niñas y mujeres sin ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar en que es una lucha que tenemos que dar nosotras las mujeres, sí, ciertamente. No sé, una mujer que me diga que no lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres y demás, pues habría que hablar con ella un ratito, ¿verdad? Y convencerla y enterarla un poquito. Pero nosotros necesitamos al resto de la sociedad. Correcto. Para la lucha la necesitamos. Es curiosísimo porque una de las herramientas o de los documentos que más relevancia ha tenido en los últimos años es la Plataforma de Acción de Beijing, ¿verdad? Que del año 95, que es precisamente el documento que firmaron más de 170 países por ahí para una serie de acciones que vienen a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y a darle a la mujer esos espacios y herramientas para poder continuar en la lucha. Bueno, este año se cumplen 30 de la acción, ¿sí? de la Plataforma de Acción de Beijing, y es muy curioso porque viene una evaluación de los objetivos, ¿verdad? Entonces está interesante saber cómo andan los países firmantes, ¿verdad? Declarantes de la Plataforma de Acción acerca de todo lo que allí se intentó validar y se incluyó dentro del documento, y cómo andamos nosotros, ¿verdad? Con el tema de políticas públicas en igualdad de derechos de las mujeres. Yo insisto, hemos dado una lucha importante y se han logrado grandes cosas. O sea, es la primera vez en la historia de Costa Rica que Costa Rica tiene una asamblea legislativa paritaria, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos la paridad, por lo menos la paridad en la propuesta de todas las candidaturas municipales y presidenciales, por lo menos la propuesta, porque sabemos que a la hora del voto pues es difícil, pero creo que también el voto femenino también ha dado pasos importantes de que nosotras decidamos, vayamos a las urnas el día de las votaciones, cualquiera que sea, y en los diferentes espacios, ¿verdad? Estamos hablando de los diferentes espacios, en un colegio profesional, en donde sea, que las mujeres de verdad nos hagamos presentes. Entonces yo creo que hemos avanzado bastante
pero las cifras de violencia que nos ha dejado, sobre todo el 2024 y este inicio del 2025, son espeluznantes y creemos entonces que hay un gran retroceso en esa lucha por la igualdad y eliminación de todo tipo de discriminación y violencia hacia la mujer. Sí. El tema de la violencia, de cómo ha recrudecido la violencia de género en el país y sobre todo el femicidio. Creo que llevamos 10 en lo que va del año. Y reitero lo que dije al principio. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo ir a meterse a robar un banco y que le disparen a uno y lo maten, que estar en la casa y que llegue el marido o el ex o el que sea y la estrangule, la descuartice por el solo hecho de que es mujer y estaba celoso, ¿verdad? Porque no aceptó un no por respuesta. Porque no aceptó un no. Y ese recrudecimiento de estas cifras, la violencia en general, o sea, los homicidios en general, más de 900 homicidios en el 2023, poquito menos en el 2024. Este 2025 parece que vamos a andar entre esas dos cifras, ¿verdad? La violencia en general, pero la violencia contra la mujer, que uno esperaría que conforme una sociedad va avanzando, progresando, ese tipo de cosas tenderían a disminuirse, ¿verdad? Y yo creo que vos mencionaste un tema muy importante, que es que cuando desde lo más alto digamos, de la escala de poder del país se promueve la violencia de todo tipo, no solo contra la mujer, la violencia en general, pues de ahí es como dice el dicho, la plata jala plata, bueno, la violencia jala violencia, ¿verdad? Cuando se crea un ambiente de violencia, gente menos poderosa dice, si aquel puede, ¿por qué yo no? Si aquel puede insultar y ofender, yo puedo entrar en redes sociales e insultar y ofender. Lo que pasa es que eso termina también en la calle, en la calle, en los hogares, en la vida real. Muchísimo tema por comentar. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos ilustres. Insisto, de que para uno estos son temas que uno tiene que poder hablar de ellos libremente. No es fácil porque no es, en mi caso, economista, no es mi área de expertise. Te agradezco montones que nos hayas iluminado acerca de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Eli, por el espacio, y de verdad que ojalá estos espacios sirvan de algo para que más hombres se involucren en hablar del tema, o sea, en de verdad hablar, mencionar el 8M sin ningún temor. No los va a hacer ni más hombres ni menos hombres, tranquilos, todo bien. Entonces necesitamos más hombres que se involucren en los temas de la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, y yo agradezco profundamente el espacio, haber compartido con vos este ratico, y ahí estamos siempre en la disposición. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Un llamado a tener cero tolerancia a la violencia en general y a la violencia contra la mujer. Y desde el PLP vamos a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades en todos los campos para las mujeres: trabajo, independencia financiera, igualdad de oportunidades en general. Como siempre, si les gustó este contenido, por favor denle like. Si están en YouTube, aprieten la campanita para que les salga la notificación la próxima vez que subamos material. También vamos a compartir extractos de esta conversación en todas las redes sociales. Ayúdenos compartiéndola para que más gente pueda conocer lo que aquí se habla. Como ya ustedes ven, estas son conversaciones sobre diferentes temas con diferentes personas, y al final de cuentas, pues lo importante es que aprendamos todos, que logremos sacar conclusiones entre todos, y por eso pues es importante que incluso ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, que nos den ideas para poder desarrollar futuros programas. Muchísimas gracias, Meli, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado con su tiempo y su espacio, escuchándonos y viéndonos.